Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 35. La curiosidad mató al gato. El orgullo es inútil. Esa fue la principal lección que Asa aprendió en el mundo abandonado. Su cuerpo se había quemado incontables veces por culpa de los resultados de sus experimentos, y las rocas habían caído una y otra vez sobre su pequeño cuerpo. Se revolcó entre sus fracasos como un perro en el barro hasta que su antes bonito rostro quedó irreconocible, cubierto de polvo y suciedad. Cosas como la apariencia eran triviales y absurdas. Después de todo, todos acabarían envejeciendo, volviéndose feos y arrugados. Aferrarse al orgullo y a la apariencia no llevaba a ninguna parte. Solo crearía un infierno personal. Después de repetirse esas palabras para calmar su mente ansiosa, Asa se miró en el espejo. Allí estaba una niña con vestido blanco, trenzas y sandalias. Gracias a sus habilidades de evaluación, que podían percibir incluso los detalles más minúsculos, el reflejo del espejo le parecía inquietantemente perfecto, más allá de la vista humana normal. Tras aceptar a regañadientes hacerse amiga de Connie, Asa había querido terminar rápido aquella situación incómoda con una simple presentación. Pero Priyanka la detuvo, insistiendo en que se cambiara de ropa para causar una buena impresión. Al principio, Asa se negó, pero ante la mirada expectante de Priyanka terminó cediendo. ¿El resultado? Una visión a la vez devastadora y entrañable que activaba peligrosamente instintos paternales. Con solo mirarla, recuerdos que jamás ocurrieron desfilaron por su mente. Vio una playa al atardecer, vacía y desolada. Vestida con ropa casual, se sentaba sola mirando el mar, con una piruleta en la boca y unas gafas de sol en el rostro. El melancólico mundo adulto ocupaba su mente mientras se sentaba en esa playa solitaria. Lo que debería haber sido un mar azul y vibrante se veía gris y vacío, igual que su propio corazón. Pero aquella melancolía fue interrumpida por un toque suave en su hombro. Asa se giró, y detrás de ella había una niña de la misma altura y con sus mismos rasgos, vestida con un puro vestido blanco. Su presencia era majestuosa bajo la luz del sol. La imagen se volvió aún más abrumadora cuando ella sonrió y extendió las manos. «Papá, vamos a jugar juntos», dijo con una voz llena de la inocencia que solo una niña podía tener. Asa tosió y apartó la cara. La pureza de aquella niña era demasiado abrumadora. Pero enseguida recuperó la compostura y logró una pequeña sonrisa que borró la melancolía persistente. «Agárrate fuerte», dijo con firmeza, tomando sus manos. Los pies de la niña se elevaron del suelo mientras la hacía girar en círculos por el aire. «Ja ja ja», reía ella, llena de alegría, encantada de por fin poder jugar con su padre ocupado. Asa la miraba conmovida. En sus ojos, el mar reaparecía, su gris desaparecía y era teñido de colores vivos por la risa de la niña. La monotonía sin sentido de la vida adulta comenzó a disolverse, reemplazada por un nuevo sentido de propósito. La playa antes solitaria se convirtió en un lienzo de amor entre padre e hija. Asa agradeció llevar gafas de sol, porque ocultaban sus ojos húmedos. La imagen de la niña creciendo pasó ante ella, desde la primera vez que dijo papá hasta el momento en que se iba con otro hombre. Aquella ilusión fue tan profunda que lo único que evitó que Asa rompiera a llorar fue la grieta en la gema de su frente. Mi Asa, pensó melancólicamente, tocando el espejo como una narcisista. Solo salió de aquel trance cuando Priyanka apareció dentro del rango de su evaluación, sosteniendo una libreta. ¿Te gustó? En el momento en que Asa leyó esas palabras, su mundo pareció desmoronarse. Se dio cuenta de que la niña del espejo no era otra que ella misma. La misma mente de un hombre adulto atrapado en el cuerpo de una alienígena andrógina. El recuerdo borroso de un hombre humano eclipsó la imagen de su hija ideal. La revelación le revolvió el estómago, miró el papel, sin saber cómo responderle a Priyanka. Objetivamente, su hija ideal estaba justo frente a ella.
Y aún así, saber que se trataba de su propio reflejo hacía que todo fuera infinitamente más difícil. Asa creyó que ya se había adaptado a situaciones como esa. La vergüenza de disfrazar su género para encajar en la sociedad humana, ser bañada por su madre adoptiva o tener el cuerpo expuesto frente a extraños. Nada de eso se comparaba con la agonía de verse con un vestido blanco femenino y unas trenzas perfectamente hechas. Priyanka había creado una obra maestra para la que Asa no estaba preparada. Intentó sujetar el lápiz, pero sus manos temblaban por la agitación interna. Sintió otro fragmento de su masculinidad romperse de manera irreversible. Priyanka, al notar sus manos temblorosas, le acarició la cabeza con suavidad y le dirigió unas palabras amables y tranquilizadoras. Estoy segura de que causará una buena impresión en Connie. Eran palabras pronunciadas como si consolara a una niña con baja autoestima. Asa no pudo reunir fuerzas para preocuparse por el nuevo malentendido que se estaba formando en la mente de Priyanka. Sí. Fue la única respuesta que logró escribir. Con su último esfuerzo, Asa presionó el botón que movía su silla de ruedas. Era un hábito profundamente arraigado en su alma distraerse con acciones en vez de hundirse en sus preocupaciones. Los esfuerzos de Priyanka por ayudarla a causar una buena impresión en Connie destrozaron su mente hasta el punto de que Asa prefirió enfrentarse a Connie antes que volver a ver su destructiva apariencia. Pero antes de que pudiera escapar, Priyanka sujetó la silla de ruedas. Asa la miró, confundida por la reacción repentina. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Priyanka con expresión preocupada. Sus intenciones y su bondad eran claras, pero Asa necesitaba rechazarla. ¿Qué tan extraño sería interactuar con Connie bajo la observación cuidadosa de su madre? Asa no tenía amigos, pero al menos tenía sentido común. Por eso negó con la cabeza. ¿De verdad estás bien sola? Sí. No te obligues por mí si sientes que no puedes. Las manos de Asa comenzaron a temblar al leer esas palabras. Una profunda vergüenza brotó en su alma. ¿Hasta qué punto Priyanka la consideraba inútil para asumir que tendría problemas para hacerse amiga de una niña? Apreciaba la amabilidad de Priyanka, pero si aceptaba ayuda aquí, sentía que sería mejor renunciar a su identidad humana y dejar que las Crystal Gems la hicieran pedazos. Su extraña reacción ante esas palabras solo reforzó la determinación de Priyanka. Priyanka observó atentamente sus manos temblorosas y luego le acarició la cabeza con una expresión algo melancólica. Después de todo, es mejor que vaya contigo. Antes de que terminara, Asa se cubrió la cara con las manos y negó con firmeza. Si no la detenía ahí, en el futuro ocurriría una situación todavía más vergonzosa. Priyanka la miró sorprendida por sus movimientos inusuales. Intentó volver a tomar el lápiz con una expresión preocupada, pero Asa siguió negando hasta que Priyanka finalmente desistió. Al ver que Priyanka había renunciado a detenerla, Asa se alejó con cuidado y se dirigió sola hacia la habitación de Connie. La expresión de Priyanka era la de alguien contemplando a una heroína trágica, pero Asa intentó ignorarlo. Si quería volverse más independiente, esto era lo mínimo que podía hacer. En lugar de pensar más en ello, lo mejor era enfocarse en la tarea del momento. Asa analizó el entorno usando evaluación. Dispersó su energía en todas direcciones, intentando localizar la habitación de Connie. La casa de los Maesbaran era sencilla, con un total de 3 habitaciones, una cocina y una sala. Por descarte, solo quedaba una habitación situada entre la suya y la de Priyanka. Asa miró la puerta de madera de esa habitación desconocida con cierta reticencia. Aunque le había asegurado a Priyanka que podía hacerlo sola, se sentía un poco tensa por encontrarse cara a cara con una de las protagonistas principales. ¿Qué palabras debía usar? ¿Qué distancia debía mantener? Ese tipo de preguntas flotaban una y otra vez en su mente, pero sabía que eran inútiles. Si seguía pensando demasiado, la situación solo empeoraría. En momentos como ese, la mejor opción era dejar de sobrepensar y seguir la corriente. Suspira. Vamos a hacerlo. Asa se acercó a la puerta y llamó. No podía oír el sonido,
pero por la fuerza que aplicó, debería haber sido lo bastante fuerte como para alertar a cualquiera dentro. Asa esperó, algo tensa. Pasó un minuto, pero no hubo señales de Connie. Tal vez no la oyó, se convenció, y golpeó con más fuerza. Toc. Volvió a llamar a la puerta y esperó, tranquila, delante de ella. Pasaron 3 minutos sin reacción alguna. Su paciencia empezaba a agotarse, mientras su ansiedad aumentaba. Toc, toc. Asa golpeó aún más fuerte. Sus dedos se pusieron rojos por la fuerza. Connie debería haberla oído, ¿no? Pero, en contra de sus expectativas, siguió pasando el tiempo sin que la niña apareciera. Notó cómo su humor se ensombrecía con cada segundo. Con todavía más fuerza, Asa llamó a la puerta una vez más. Toc. 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 Cuando ya consideraba usar transmutación para partir la puerta por la mitad, una pequeña figura apareció en su campo de visión. Una niña pequeña con gafas la observaba con una expresión extraña. Asa bajó el puño con el que estaba a punto de golpear la puerta otra vez e intentó recuperar la compostura. Abrió su libreta y agarró el bolígrafo. ¿Qué debería escribir? La primera pregunta que apareció en su mente fue cómo presentarse ante Connie. Normalmente, la gente empezaba intercambiando nombres y luego seguía con una conversación trivial. Asa era horrible en eso. Detestaba perder el tiempo en asuntos sin importancia. ¿Debería empezar con un cumplido? En la historia original, Connie era una niña a la que le gustaban las actividades físicas como pelear con espadas, derrotar alienígenas y vivir situaciones de vida o muerte. Alguien así probablemente valoraría el rendimiento físico. Tienes unos abdominales muy buenos. Asa intentó escribir un cumplido basándose en la imagen mental que tenía de Connie. Pero algo no se sentía bien. Asa borró la frase y lo intentó otra vez con un cumplido más sincero. Tienes buen agarre. Matar debería ser pan comido para ti. De alguna manera, era todavía peor. Tal vez comentar sobre el clima era una mejor idea. Hoy parece un buen día para golpear mocosos. Estoy tratando de halagarla o de buscar pelea. Asa miró sus absurdas palabras con una especie de disculpa silenciosa. Dar cumplidos estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba. La cabeza le ardía mientras luchaba por encontrar una forma de iniciar la conversación. Una y otra vez intentó hallar mejores temas con los que empezar, pero cada vez que intentaba escribir, sus palabras se torcían hacia algo extraño. ¿Qué me pasa? Asa apretó el bolígrafo con frustración. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí, sin decir nada, intentando encontrar las primeras palabras para hablar? Seguir la corriente era algo que solo podían hacer los extrovertidos despreocupados. Para alguien como ella, un plan de acción era obligatorio. Será mejor que sea honesta. Estaba claro que, si intentaba actuar con amabilidad, ocurriría lo contrario. Así que la mejor opción era ir directa al grano. Asa miró a Connie, que había estado esperando pacientemente todo ese tiempo, y le mostró la libreta, ahora con solo 3 palabras. ¿Quieres ser mi amiga? Una petición simple y directa. Tal vez parecía abrupta y demasiado directa, pero para alguien que estuvo a punto de empezar alabando abdominales, era lo mejor que podía lograr. Observó con atención la reacción de Connie. En un instante, la paciencia de Connie se quebró y dio paso a algo ansioso y extraño. Su cuerpo se movió de forma errática, y su corazón parecía latir a una velocidad alarmante. ¿Qué está haciendo? El comportamiento de Connie era inquietantemente errático, casi aterrador. Asa la observó durante unos minutos, tratando de entender sus intenciones. ¿Es algún tipo de ritual? La forma en que Connie agitaba las manos y los brazos era desastrosa. Asa esperaba que los protagonistas fueran un poco raros desde el principio, pero no imaginó que tanto. ¿Está intentando comunicarse? La manera en que Connie movía la mandíbula y el cuerpo parecía sugerir que intentaba transmitir un mensaje.
Asa, introvertida desde la infancia, no estaba acostumbrada a esa clase de comportamiento. Pero recordaba que otros niños a menudo actuaban de forma errática, haciendo ruidos extraños y desafíos absurdos con sus amigos. Si Konya intentaba imitar eso, aquella técnica estaba muy por encima del nivel de tolerancia de Asa. Por suerte, tenía un modo de evitar esa forma abstracta de comunicación. Con manos temblorosas, Asa escribió otra nota. Soy sorda. En cuanto Konya leyó esas palabras, detuvo su extraño ritual y guardó silencio. Escribe aquí, guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Asa señaló el papel como si intentara comunicarse con un alienígena. Solo entonces Konya respondió. Sí. Era una respuesta tranquilizadora. Asa sintió alivio al ver que Konya también era capaz de mantener una conversación normal. Ya había aceptado ser su amiga. ¿Debería irse ya? Quizás sería mejor alargar un poco la charla. Pero no se le daba bien llenar el aire con trivialidades. Asa trató de pensar en su siguiente paso. Algo que solía observar en la escuela era cómo la gente interactuaba estrechamente entre sí. Los chicos se daban palmadas en la espalda, intercambiaban bromas incomprensibles y se reían a carcajadas, mientras las chicas formaban círculos cerrados hablando de cosas que ella jamás lograba entender. Cuando jugaba con sus amigos en línea, bastaba con una comunicación simple sobre estrategias y posiciones enemigas. Pero esa situación no parecía aplicable a la realidad. Los patrones, necesito analizar los patrones. Aunque los temas de conversación seguían pareciéndole difíciles de comprender, no eran el único elemento a considerar. Si compartían aficiones y permanecían físicamente cerca, se volverían más cercanas de forma natural. Asa miró alrededor de la habitación de Konya y escribió una pregunta atrevida. ¿Puedo entrar? Sí. Gracias. Asa movió la silla de ruedas hacia el interior de la habitación y la examinó sin reservas. La habitación de Konya era muy distinta de la sencilla habitación de su vida pasada, que consistía solo en una cama y una PC. Había fotos, libros y estrellas fosforescentes, y la habitación estaba decorada en un tono azul tranquilo. La composición en sí era interesante, pero lo que más llamó su atención fue la pila de libros en una esquina. Hasta ahora, Asa solo había visto caricaturas, lamentando la calidad simplista de la mayoría. Los libros, sin embargo, eran otro asunto. En su vida anterior, leía novelas ligeras de vez en cuando, y si había algo que podía afirmar con seguridad, era que las adaptaciones solían fracasar a la hora de estar a la altura del material original. Tal vez todavía podía encontrar algo de placer en este mundo. Asa se acercó a los libros y revisó los títulos hasta que uno llamó su atención. Destacaba un título familiar. Dogcopter. Ese libro era una referencia a una serie ficticia de la historia original. Konya y Steven debían ver Dogcopter 3 juntos. La serie nunca profundizaba demasiado en la trama de la película, pero ahora que estaba en ese mundo, ella podía experimentarla de primera mano. Se acercó rápidamente a Konya y señaló el libro. ¿Puedo leerlo? Sí. En el instante en que recibió permiso, Asa se aisló en una esquina de la habitación y activó evaluación sobre el libro. Cubrió el libro con una sustancia energética muy dispersa y débil. Poco a poco, una forma rectangular se formó en su mente, aunque sin detalles. El proceso parecía sencillo, pero requería un enorme control. Después de lo ocurrido en el hospital, Asa había aprendido a manejar la cantidad de información que podía soportar. Todavía no era perfecto, pero ya no se desmayaría como antes solo por analizar arena. Antes, usaba energía de forma uniforme para analizar cualquier material. Ese proceso era ineficiente y peligroso, porque siempre recibía una gran cantidad de información en cada paso del análisis. La clave estaba en cuán densa o dispersa era la energía y en cuánto espacio cubría. Su visión, por ejemplo, utilizaba constantemente energía muy dispersa. Ese proceso ahorraba más fuerza mental y podía mantenerse durante mucho tiempo.
Por eso, la mayoría del tiempo no lograba percibir detalles del entorno. Su visión solía componerse de siluetas negras o formas básicas, como si la energía solo cubriera la superficie del mundo a su alrededor. Pero cuando aplicaba más energía sobre un mismo punto, la sustancia se condensaba y era posible una evaluación adecuada. Solo debía tener cuidado de no profundizar demasiado en el material y analizar únicamente su superficie. Cuanto mayor fuera el objeto o el área que intentara analizar, más difícil sería mantener el control. Por eso, cuando quería disfrutar de verdad una experiencia, a menudo tenía que renunciar al entorno para centrarse en un solo lugar. Cuando veía televisión, se concentraba completamente en su superficie con el máximo nivel de detalle que podía lograr con sus habilidades actuales. Si analizaba un solo objeto sacrificando su visión, podía gestionar incluso grandes volúmenes de datos. Y si tocaba el objeto, sería todavía más fácil, porque estaría más cerca de su cuerpo y no tendría que expandir más energía. En el pasado podía analizar cualquier cosa, estuviera cerca o lejos, pero desde la sobrecarga el alcance de todos sus poderes había disminuido. Para alguien que antes analizaba rutas espaciales enteras, ahora estaba limitada a un pequeño rango alrededor de su cuerpo. Era realmente una lástima. Asa observó el libro con melancolía. Una simple imagen rectangular sin detalles. ¿Cuánto habría cambiado el pasado si hubiera sabido esto, en lugar de analizar ingenuamente sus propiedades? Había sacrificado tantas cosas solo para estar allí leyendo un libro. Quizá, si hubiera sido un poco más paciente, las cosas habrían sido diferentes. Estoy pensando otra vez en cosas inútiles. No tenía sentido lamentar el pasado. El daño ya estaba hecho. Lo que podía hacer ahora era lidiar con las consecuencias. Además, no había garantías de que volviera a tener la misma suerte que antes. Encontrar la Tierra desde una distancia tan inmensa era equivalente a buscar una aguja en medio del desierto. Probablemente, toda la suerte de su vida se había ido con aquella hazaña. Debería sentirse satisfecha con su realidad actual. En el pasado ni siquiera podía imaginar momentos tan tranquilos como ese, donde podía abrir un libro y disfrutarlo. Si se arrepentía de algo, solo podía esforzarse más en sus acciones de ahora en adelante. ¿Y si aprovecho esta oportunidad para practicar? Podía analizar página por página para leer un libro si quería, pero al final no aprendería nada con ello. ¿Cómo podría ahorrar energía? Asa abrió el libro y miró atentamente la primera página mientras extendía sobre ella una sustancia oscura y dispersa. Entonces apareció en su mente un objeto delgado con forma de hoja. Si aplicaba un poco más de energía, podía empezar a distinguir ligeramente sus detalles. La mejor estrategia era usar esa hoja como referencia para medir cuánto podía analizar. Asa intentó aplicar una cantidad significativa de energía a la sustancia, aumentando su densidad. Información como la textura de la página, los defectos en la impresión, la ligera asimetría de la hoja e incluso los lugares donde Connie la había tocado aparecieron en su mente. Esa era su evaluación uniforme habitual. ¿Pero hasta dónde podría llegar si aplicaba aún más energía? La idea de concentrar todavía más energía en un punto ya intenso parecía una locura, pero como era un objeto pequeño, tal vez no causaría muchos problemas. Asa aplicó un poco más de energía a la hoja. Lo que ya era detallado se volvió todavía más detallado, entrando en el reino microscópico. Pudo ver los pequeños seres vivos que habitaban la superficie del papel y la interacción de la tinta con la hoja. Un mundo entero de información entró en su mente. Era como si la hoja fuera un universo completo por sí sola. Su cabeza empezó a doler a medida que múltiples datos inundaban su cerebro al mismo tiempo. Normalmente habría detenido ese proceso, pero al ver hasta dónde había llegado su evaluación, una peligrosa curiosidad empezó a invadir su mente. Más, solo un poco más. Quería profundizar todavía más. Lo deseaba tanto que su mente se nubló imaginando el resultado de aplicar aún más energía.
Yendo en contra de su instinto natural de supervivencia, Asa aplicó más energía sobre la hoja. ¡Ah! Un dolor, como si una aguja afilada se clavara lentamente en sus ojos, hizo temblar su mente. Pero no se detuvo. El dolor que había soportado en el desierto había sido mucho peor que ese. El espacio microscópico entre las células, los seres microscópicos, las descomposiciones presentes en el aire circundante. Un mundo maravilloso de información entraba en su mente. Miraba fascinada la imagen que se formaba dentro de su cerebro, un mundo completamente nuevo. Era tan hermoso. En algún momento, la energía se volvió más inestable, pero Asa no pudo preocuparse por ello. ¿Cuánta energía sería necesaria para analizar los átomos? ¿Cuánta necesitaría para alcanzar los quarks? Y después de eso, ¿podría explorar el reino cuántico solo con evaluación? Sí. Su gema empezó a emitir un sonido extraño, y su forma comenzó a desmoronarse bajo la presión de esa energía. La mecánica de su gema estaba perdiendo más energía de la necesaria para seguir funcionando. Era una lástima que Asa ya estuviera completamente fuera de sí. Eso era posible. Sus manos temblaban por todas las posibilidades. Incluso el riesgo de ser descubierta le parecía un sacrificio menor frente a su curiosidad. Más. Necesito aplicar más. Asa trató de aumentar todavía más la energía, pero de repente ocurrió algo extraño. La imagen del libro desapareció de su mente. No. No. ¿Dónde está? Asa intentó concentrarse otra vez, pero su evaluación ya había perdido el objetivo. Intentó dispersar su energía para descubrir quién había acabado con su diversión, solo para encontrarse con una imagen increíble. Connie, que se suponía que debía estar en la cama, estaba abrazando con fuerza su cuerpo mientras presionaba las mejillas contra las de ella. La visión era tan absurda que incluso su mente excitada se calmó al instante. ¿Qué demonios está haciendo? Como si no estuviera satisfecha con sus mejillas, Connie apretaba con fuerza la cintura de Asa con sus brazos, lo suficiente como para alterar la posición de sus órganos. Asa la miró en completo shock, incapaz de decir nada. Pasaron varios minutos en aquella situación extraña hasta que por fin recuperó el juicio. ¿Qué acabo de hacer? Si Connie no hubiera intervenido de la manera en que lo hizo, más que revelar su identidad, Asa podría haber dañado su gema de forma irreversible. Evidentemente no estaba en condiciones de exigirse como lo había hecho, pero se había emocionado tanto que ignoró por completo la lógica y se hundió en su curiosidad. Una curiosidad interminable que casi le costó la vida. Las manos de Asa temblaron, y su gema brilló en respuesta a su mente inestable. Perdí el control. Yo, casi muero ahora mismo. Un miedo intenso corroía su mente, pero eso solo empeoraba todavía más su estado. Había perdido tanta energía que incluso el más estimulante de sus pensamientos podía ser peligroso. Necesito calmarme. Concéntrate en otra cosa. Intentó volver a mirar su entorno. La imagen de una niña abrazando su cuerpo apareció en su mente. Connie olfateaba su cabello y acariciaba sus trenzas con una expresión tonta. Sus manos acariciaban la cabeza de Asa, y sus mejillas seguían frotándose contra las suyas. Los minutos pasaron así, con Connie volviéndose cada vez más atrevida. Realmente parecía estar disfrutando mucho del momento. En algún punto, la mente de Asa se calmó. La escena frente a ella era simplemente demasiado absurda como para preocuparse por cualquier otra cosa. ¿De verdad esa era una de las protagonistas principales? Asa intentó pellizcarle el brazo para indicarle que se detuviera, pero Connie siguió con lo suyo, ajena al mundo. Solo después de pellizcarle los brazos 3 veces más, Connie se apartó. Se alejó rápidamente y empezó a moverse de una forma extraña. Asa la observó con atención, pero poco después su mirada cayó sobre el libro en el suelo. Si no fuera por la impulsividad de Connie, quién sabe qué habría pasado. Sus acciones eran excéntricas,
Pero eso no cambiaba el hecho de que su vida había sido salvada 2 veces gracias a Connie. La primera, cuando Connie dejó caer el libro. La segunda, cuando la distrajo con aquella expresión ridícula. Estaba en deuda con ella. Asa tomó con calma su vieja libreta y escribió las siguientes palabras. Buen libro, adiós. Sin perder tiempo, movió la silla de ruedas hacia la puerta y salió de la habitación. En cuanto a si el libro era bueno o no, no tenía idea. Hizo de todo menos leerlo. Pero ahora mismo no tenía cara para mostrársela a nadie. Capítulo 36. Experimentos en casa. Asa miró la televisión con sus habituales ojos vacíos, con una extraña seriedad superpuesta a su normalmente despreocupada actitud. Reflejada en la pantalla estaba la majestuosa imagen de un taladro humanoide, cubierto de tierra. Era la imagen de su ídolo, Super-Drell. Pero en lugar de su imponente figura de siempre, el Super-Drell de la pantalla parecía más bien un héroe caído. He fallado otra vez, dijo, con una expresión oscura y derrotada. ¿Cuántas veces había volado Super-Drell hacia la batalla solo para que sus planes fueran frustrados por Phantom Screw? Su reputación había sido manchada por un villano insignificante que parecía aparecer de la nada. No es tu culpa, Super-Drell. Hiciste lo mejor que pudiste, gritó Little Drill, con su típica expresión lamentable pegada al rostro. Little Drill siempre parecía apoyar a Super-Drell incondicionalmente. Antes, Asa habría encontrado alivio en su presencia. Pero ahora, detrás de esa fachada apenada, una sonrisa malvada cobró vida. Los ojos de Little Drill se detuvieron en la ropa destrozada de Super-Drill, su expresión sombría y su cansancio. Había un placer retorcido en su mirada. Para él, el sufrimiento de Super-Drill no era más que entretenimiento. La forma en que lo miraba, como si estuviera saboreando un platillo de lujo, era repugnante. ¿Cómo podía hacerle eso a alguien que lo había acogido y cuidado? Maldito manipulador asqueroso, pensó Asa, entrecerrando sus ojos inyectados en sangre mientras apretaba los puños. ¿No te parece injusto cómo te trataron? Te arrojaron comida y te llamaron un fracaso, dijo Little Drill, señalando con falsa compasión la ropa sucia de Super-Drill. Su capa estaba quemada, y tomates podridos manchaban su traje antes impecable. Después de tantas misiones fallidas, la frustración del público había crecido. Los rumores de corrupción y fraude se habían extendido como un incendio, proyectando una sombra sobre la imagen de Super-Drill. Lo que había comenzado como un simple robo en un museo se había convertido en una crisis nacional, con artefactos invaluables desapareciendo uno tras otro. En solo un mes, la esperanza que él había construido durante años se había derrumbado hasta quedar en ruinas. Little Drill siempre se acercaba más en esos momentos de desesperación, plantando ideas insidiosas en la mente de Super-Drill. Decía estar de su lado, pero sus verdaderas intenciones eran obvias. Quería que Super-Drill abandonara sus creencias. Quería su caída. Little Drill esperó con ansiedad una respuesta, con los ojos fijos en la espalda de Super-Drill. ¿Qué diría? ¿Qué expresión se ocultaba bajo la oscuridad? ¿Cuánto tiempo podrían resistir sus ideales? ¿Vale la pena luchar por esta gente desagradecida, Super-Drill? La voz de Little Drill destilaba anticipación sádica. El corazón de Asa se apretó por la preocupación. Nada dolía más que ver a su ídolo tratado de forma tan injusta, día tras día. Si fuera ella, se habría rendido hace mucho. Pero Super-Drill no era cualquiera. Little Drill, ¿lo has olvidado? En lugar de responder, Super-Drill hizo una pregunta repentina. El sol iluminó su espalda mientras se erguía alto, con su capa hecha jirones ondeando con la brisa. La mirada fría de Little Drill permaneció fija en él. Asa instintivamente se inclinó más hacia la pantalla, con la atención clavada en cada palabra. ¿Desde cuándo alguien necesita una razón para hacer lo correcto? Su voz llevaba una convicción inquebrantable. Bajo el cansancio de su rostro, apareció una leve sonrisa. Lo que la gente diga de mí, o cómo me trate, no importa.
Si quieren apoyarse en mí o odiarme, que así sea. Cruzó los brazos y miró al frente, resuelto. Mientras haya personas necesitadas, mientras exista el sufrimiento, mi trabajo nunca estará completo. Sus palabras resonaban con la misma creencia inquebrantable que definía todas sus acciones. Super Drill seguía firme, inmóvil ante las dificultades que soportaba. Un hombre guiado por sus ideales y su dedicación, ese era Super Drill. La admiración de Asa se profundizó. El respeto que sentía por su ídolo creció aún más en su corazón. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de Little Drill. La sonrisa arrogante de su rostro se disolvió lentamente hasta convertirse en una máscara fría e inexpresiva. Ver cómo se derrumbaba la arrogancia de Little Drill llenó a Asa de una renovada esperanza. Por un momento, sintió que todas sus preocupaciones anteriores no habían sido más que ilusiones. ¿Escuchaste eso, desgraciado? ¿Crees que puedes jugar con Super Drill? Piénsalo de nuevo. ¿Frustrado? Bien. Sigue intentándolo si crees que puedes hacerlo tambalear. Una débil sonrisa tiró de los labios de Asa al notar la incomodidad de Little Drill. Puede que Super Drill no hubiera ganado la batalla, pero en ese momento se sentía como si la pelea ni siquiera hubiera comenzado. Desde el principio, Little Drill había intentado quebrar el espíritu de Super Drill. Pero todos sus esfuerzos no eran más que juegos infantiles. No importaba cuán grave fuera el problema, Super Drill volvería a levantarse, sin importar cuántas veces fuera necesario. Asa miró la televisión con energía renovada, esperando ansiosa las siguientes palabras de Little Drill. Pero lo que comenzó como una sonrisa burlona se retorció hasta convertirse en una sonrisa siniestra. Ya veo. Eres increíble, Super Drill. El cielo brillante se oscureció, y una sombra ominosa envolvió la escena. La oscuridad consumió el rostro de Little Drill, pero su sonrisa malvada permaneció. Qué conveniente es ser poderoso, se burló. No se trata del poder, Little Drill. Nunca lo ha sido. No seas ridículo. Solo puedes decir eso porque naciste fuerte. No eres más que un tonto ingenuo imponiendo tus ideales a los demás. Trabajar para gente desagradecida, ser tratado como basura, ¿cuál es el sentido? Un héroe no debería vivir esperando gratitud, Little Drill. Un héroe esto, un héroe aquello. Se burló Little Drill, dando un paso más cerca. Sus ojos traicionaban la malevolencia que había en su interior. El mundo a su alrededor se volvió aún más oscuro. Una energía siniestra comenzó a reunirse en las manos de Little Drill. No. ¿Qué está haciendo?, pensó Asa, mientras el pánico crecía al mirar la pantalla. Nunca antes había aparecido energía oscura en la serie. Y sin embargo, ahora recorría a Little Drill mientras se acercaba a Super Drill, que seguía ajeno. Super Drill, sal de ahí, gritó Asa internamente, pero Super Drill se mantuvo firme, inalterado ante el peligro. Estoy cansado de esta tontería, dijo Little Drill con frialdad. Sin previo aviso, clavó su energía oscura directamente en la espalda de Super Drill. Little Drill. Super Drill se giró, con el rostro marcado por la conmoción. Lo que vio fueron unos ojos fríos y despiadados. Con una sonrisa maligna, Little Drill lo inmovilizó con cadenas de energía oscura. En un instante, el mundo fue consumido por la sombra. Continuará en la temporada 2. Los créditos comenzaron a rodar, pero Asa se quedó congelada, mirando la pantalla con incredulidad. Intentó usar Epracel otra vez, pero la escena postcréditos permaneció sin cambios. Después de tantos episodios de burlas de Phantom Screw y de las luchas de Super Drill, había esperado un triunfo. En su lugar, se encontró con un brutal cliffhanger. Tiene que haber algún error, pensó desesperada, revisando la lista de episodios. Pero la verdad estaba clara. Ese era el final de la temporada 1. ¿Qué le había pasado a Super Drill? ¿Por qué Little Drill era tan poderoso? ¿Por qué estaba tan obsesionado con destruir a Super Drill? ¿No se supone que esto es un programa para niños? No matarían a Super Drill, ¿verdad?
Shin. Su gema reaccionó a sus emociones desbocadas, brillando débilmente antes de que ella se obligara a calmarse. Necesito ver la temporada 2. Asa buscó con ansias la segunda temporada. La miniatura mostraba la traición de Little Drill, y la escena final de la temporada 1 se repitió en su mente mientras hacía clic en el primer episodio. Se ha alcanzado el límite de 3 horas al día. Pide permiso a tus padres para seguir viendo. Maldita sea. Asa apretó el control remoto, fulminándolo con la mirada como si fuera su enemigo jurado. ¿Por qué ahora, de entre todos los momentos? Había planeado cuidadosamente su día para terminar de ver toda la primera temporada de Super Drill, creando la situación perfecta para darse un maratón. Pero, ¿quién podría haber predicho que la temporada terminaría con un cliffhanger tan cruel? Al final, no había nadie a quien culpar salvo a sí misma. 3 horas no son suficientes. Eso es muy injusto. Si tan solo tuviera 5 minutos más, podría calmar su curiosidad. Quizá Priyanka me deje ver un poco más y se lo pido con amabilidad. Ya le había permitido más tiempo de pantalla antes, justo la semana pasada después de que interactuó con Kanye. ¿Qué eran 5 minutos comparados con eso? Decidida, Asa giró su silla de ruedas y se dirigió a la cocina. Ya podía imaginar a Priyanka de pie allí, cortando verduras con su habitual precisión tranquila. Normalmente, Asa no la molestaría mientras hacía tareas, pero esto era una emergencia. Al acercarse a Priyanka, Asa tiró ansiosamente del borde de su ropa para llamar su atención. 5 minutos más de tele, por favor. Asa la miró con el rostro rebosante de esperanza mientras extendía la mano, con los dedos abiertos para enfatizar su petición. Priyanka miró hacia abajo en silencio, con su expresión tan impasible como siempre. No, y así, el veredicto fue final. La vida es una oscilación constante entre el deseo de adquirir y el aburrimiento de poseer. Por ejemplo, cuando empiezas a jugar un juego, no eres muy bueno en él. Sin embargo, a medida que continúas, empiezas a apreciar tu progreso y la posibilidad de competir contra otros. La diversión existe porque no es fácil. En consecuencia, el disfrute sostenible proviene de dominar una tarea difícil con tiempo y esfuerzo. Asa no sabía mucho de filosofía y en algún momento pensó que nunca necesitaría llenar su mente con esas ideas. Pero ahora, en el punto más bajo de su vida, las mismas palabras que una vez había desestimado estaban regresando a ella. Tal vez el límite de 3 horas de visualización no fuera tan malo después de todo. Tal vez Super Drill era una obra maestra precisamente porque los lapsos de tiempo añadían una sensación intangible de valor. Si lo hubiera visto todo de una sola sentada en lugar de poco a poco, los episodios no habrían sido tan memorables. Asa intentó consolarse con ese tipo de pensamientos. Pero sus manos temblorosas y el brillo intermitente de su gema traicionaban su confusión interior. La escena de los brazos de Little Drill, envueltos en oscuridad, golpeando a Super Drill se repetía una y otra vez en su mente con una claridad implacable. Suspiro. ¿Qué estoy haciendo siquiera?, pensó, cubriéndose la cara con una mano. Cuanto más se emocionaba, más irracional actuaba. Habían pasado más de 3 horas desde el último episodio, y aún así no podía aquietar sus pensamientos. Asa había estado trabajando en su autocontrol desde la semana pasada. Se había limitado a solo unos pocos episodios al día y había resistido el impulso de rogarle a Priyanka por más. Pero aquel cliffhanger despiadado había deshecho todo su progreso en un instante. Necesito mantener mi mente bajo control. Desde que volvió del hospital, su comportamiento se había vuelto cada vez más impulsivo. En el momento en que su mano tocaba el control remoto, su primer instinto era poner Super Drill. Ese hábito había estancado su rehabilitación. Incluso después de verlo, desperdiciaba horas obsesionándose con cada pequeño detalle de los episodios que acababa de ver. En otras palabras, se había convertido en una procrastinadora profesional. Sabía lo que necesitaba hacer, pero cada vez que intentaba concentrarse, sus pensamientos se descontrolaban y la arrastraban lejos de sus metas.
Los días parecían pasar más rápido, y antes de darse cuenta, casi una semana se había escapado. Necesito concentrarme. Asa intentó distraerse analizando su entorno. Una habitación tranquila y azul apareció ante su vista. Era la habitación de Connie. Una de las condiciones para ganar una hora extra de televisión era pasar 30 minutos al día actuando de forma amistosa con Connie. Y eso era exactamente lo que hacía Asa, visitar la habitación de Connie todos los días después del almuerzo. Pero a pesar de esas visitas frecuentes, su relación no había progresado mucho. La mayoría de las veces simplemente leían en silencio juntas antes de separarse. Últimamente, Connie parecía estar evitándola. A diferencia de antes, ya ni siquiera intentaba iniciar una conversación. Tal vez estaba avergonzada por su última interacción. Otra razón para la ausencia de Connie podrían ser sus frecuentes salidas. A menudo dejaba la casa cargando objetos extraños. Aunque introvertida, Connie parecía tener una vida activa e independiente. Bueno, eso no está mal, pensó Asa. Uno de sus propios objetivos era ganar más independencia, ya que la sobreprotección de Priyanka hacía que rara vez estuviera sola. Sus únicos momentos de soledad eran durante su tiempo de televisión, cuando Priyanka se ocupaba en la cocina. Pero la mayor parte del tiempo siempre había alguien a su lado. La habitación de Connie se había convertido en el refugio de Asa. Como Connie rara vez estaba allí, Asa pasaba más tiempo en ella que en su propia habitación. Rodando hasta la cama, Asa se acostó descaradamente sobre ella como si fuera suya. ¿Qué hago ahora? Su último intento de explorar sus poderes había terminado desastrosamente. Tenía miedo de practicar ejercicios de rehabilitación sola. Recuperar el control de sus habilidades era crucial, pero Asa no tenía prisa. Su curiosidad desbordante hacía que los errores fueran casi inevitables si se apresuraba. Por eso se concentraba primero en establecer límites mentales. Tal vez debería intentar meditar o algo así. Sus pensamientos impulsivos eran su mayor obstáculo. El autocontrol era vital para la rehabilitación. Sin embargo, la mayoría de las técnicas de meditación dependían de sensaciones físicas, algo de lo que ella carecía. No tenía una idea clara de cómo domesticar su mente inquieta, y su única fuente fiable de información, la televisión, estaba bloqueada por controles parentales. ¿Cuál era la cosa más segura que podía explorar? No podía involucrar sus poderes, porque abusar de ellos podría provocar otra sobrecarga. MHM. ¿Qué tal mi cuerpo? Ya había analizado su cuerpo incontables veces mientras creaba su disfraz. Era un área segura y familiar para explorar. Su cuerpo, al ser una proyección de su gema, era seguro de examinar en comparación con los objetos externos. Pero aún así, decidió no profundizar demasiado. Se limitaría a los aspectos físicos y a su interacción con el mundo humano. Sería una prueba experimental. Asa abrió su cuaderno y empezó a anotar todo lo que sabía sobre su cuerpo construido por gema. Registró con cuidado datos sobre la distribución de energía necesaria para mantener su forma. Su cuerpo gema era peculiar. Cada gema tenía una plantilla predeterminada almacenada en su interior, a la que sus cuerpos tenderían a volver de forma natural con el tiempo. Su disfraz de largo plazo solo era posible gracias a su habilidad de transmutación. Normalmente, mantener formas alteradas drenaba una cantidad considerable de energía, especialmente al cambiar el color de piel y otros rasgos, como hacía ella. Externamente, su cuerpo gema imitaba a uno humano, pero era fundamentalmente diferente. No tenía células humanas, y aún así tenía venas y sangre. Su cuerpo incluía órganos simplificados como un cerebro y un corazón decorativos, pero no eran funcionales. Mientras su gema permaneciera intacta, su cuerpo estaba a salvo. Aún así, había aspectos curiosos que investigar, como su sangre. En el hospital, había gastado energía extra para prolongar la duración de su sangre fuera de su cuerpo. Eventualmente, cualquier cosa desconectada de su gema desaparecía. La pregunta clave era,
¿Cuánto tiempo podía permanecer su sangre afuera antes de desvanecerse de forma natural? El programa de televisión nunca detalló esos mecanismos, pero ahora podía probarlo ella misma. El único problema era cómo extraer esa sangre. No tenía materiales para hacerlo, y tampoco quería arriesgarse a usar sus poderes. Asa miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera servirle. Lo único a la vista era la mochila de Connie y una pila de libros. Quizá haya algo útil dentro de esa mochila. Asa tomó rápidamente la mochila que estaba junto a la cama y rebuscó dentro usando su habilidad de Praxel para escanear su contenido. Pronto apareció en su mente la imagen de una pequeña bolsa rectangular, un estuche escolar. Sin dudarlo, Asa sacó el estuche y lo abrió. Dentro había lápices, bolígrafos y gomas. Pero lo que realmente llamó su atención fue un objeto en particular entre ellos. Una navaja cúter. Eso era exactamente lo que necesitaba. Asa desbloqueó la navaja y sacó la hoja un poco. No quería hacerse un corte largo al principio, porque sería demasiado evidente. Solo quería probar con una pequeña gota de sangre. Lentamente acercó la hoja a la punta de su dedo y observó la sangre que quedaba sobre la cuchilla. La gota de sangre era muy pequeña y desapareció en menos de 3 minutos, pero la que permaneció en su dedo duró 5 minutos. La vida útil de la sangre casi se duplicó cuando estaba en contacto directo con la superficie de su cuerpo. El corte sanó rápido, probablemente porque era muy pequeño. En menos de 10 minutos no quedaba rastro en su piel. Una cantidad tenue de energía había sido redirigida a la zona, pero era tan mínima que no valía la pena preocuparse y no interfería con sus actividades. El único problema era que aún no sabía exactamente cuánta sangre podía extraer de su cuerpo sin peligro. ¿Quizá debería hacerse un corte un poco más grande? No, es demasiado peligroso seguir más allá de esto. Pero si fuera solo un poco más, no debería ser un gran problema. Asa miró la hoja y luego volvió a mirar su muñeca. Un corte un poco más amplio no haría daño. Con ese pensamiento, Asa cortó un poco más la punta de su dedo índice. Ahora un pequeño hilo de sangre corría de su dedo. Asa analizó cuidadosamente el comportamiento de su sangre fuera del cuerpo, en contacto con su piel y con una pequeña cantidad de energía aplicada. Lo primero que notó fue que la sangre estaba siendo reemplazada lentamente dentro de su cuerpo, igualando la cantidad que había extraído. Tal vez su cuerpo tenía una cantidad fija de sangre, al igual que la forma establecida de su gema, siguiendo la misma lógica de regresar a su estado original. Aún así, necesitaba más pruebas para determinar cuánto tardaría en reponer completamente la sangre después de extraerla. Como sospechaba, la cantidad de sangre extraída también afectaba cuánto duraba fuera de su cuerpo. Una pequeña cantidad, suficiente para cubrir la punta de su dedo, duró exactamente 14 minutos en contacto con su piel y 8 minutos cuando estaba completamente separada. Cuando aplicaba una pequeña cantidad de energía a la sangre fuera de su cuerpo, su duración aumentaba 5 minutos, casi igualando el comportamiento de la sangre en contacto con su piel. ¿Cuál era la naturaleza de ese fenómeno? Quizás su cuerpo emitía energía de forma natural, extendiendo la vida útil de su sangre sin que se diera cuenta. También se preguntó si ese efecto escalaría proporcionalmente con cantidades mayores de sangre o si habría un punto de rendimiento decreciente. Asa volvió a mirar su muñeca con una renovada curiosidad. Solo un poco. ¿Qué daño haría intentarlo? No aparecerá, murmuró Connie, mirando por un telescopio hacia la casa del árbol. Había pasado toda la tarde intentando vislumbrar al león mágico, pero en la última semana apenas había encontrado rastro de él. La única razón por la que sabía que había estado allí era porque los dulces que dejaba siempre desaparecían cuando regresaba a comprobar. Sin embargo, las apariciones de León parecían irregulares e impredecibles. Al principio, Connie pensó que quizá estaba evitando su presencia, así que usó el telescopio para observar desde lejos. Pero por más esfuerzo que ponía, el león nunca aparecía mientras ella estaba vigilando. Otro fracaso, suspiró.
Quizá debería volver a comprobar a medianoche o colocar un dispositivo de grabación para captar su aparición. Había una cámara vieja en el garaje que podría usar para eso. Por mucho que quisiera ver al león en persona, comprendió que tendría que rendirse por esa noche. Ya es demasiado tarde. Debería volver antes de que mamá note que no estoy. Connie guardó todos los materiales que había reunido, los metió en su bolso y comenzó a caminar de regreso a casa. Esa se había convertido en su rutina durante la última semana. En cuanto regresaba de la escuela, preparaba todo para sorprender al león en acción. Pero los resultados siempre eran decepcionantes. Mañana, seguro. Se repetía las mismas palabras a sí misma todos los días, pero nunca lograba ningún progreso. Aún así, la posibilidad de ver al león mágico la mantenía motivada. No esperaba que fuera fácil. De hecho, el desafío en sí era sorprendentemente divertido. Lo único que la molestaba era un pensamiento persistente. Me fui antes de leer con Asa. Desde el incidente del abrazo, Asa había estado yendo a la habitación de Connie todos los días para leer juntas. Llegaba, leía en silencio y se iba sin decir mucho. Sintiendo culpa por sus acciones pasadas, Connie mantenía una distancia física para evitar malentendidos, pero esa distancia solo obstaculizaba su progreso. Connie tampoco podía reunir el valor para detener a Asa cuando terminaba un libro. Sus pensamientos eran casi imposibles de leer. Me pregunto si siente algo siquiera. Su mamá le había mencionado que Asa había pasado por muchas cosas malas, pero siempre parecía perfectamente compuesta. Asa transmitía un aire de madurez, como si nada en el mundo pudiera afectarla salvo lo que la concerniera directamente. ¡Qué envidiable!, pensó Connie. Al mismo tiempo, Connie encontraba esa característica extraña, pero admirable. Las palabras de sus profesores y compañeros a menudo resonaban en su mente. Quería ser fuerte e independiente, pero se veía incapaz de resistir la influencia que los demás tenían sobre su mente. La vida sería mucho más fácil si pudiera ser como Asa. Estoy pensando cosas raras otra vez. Sacudiéndose esos pensamientos, Connie devolvió al garaje los materiales que había usado, asegurándose de que todo estuviera en su sitio para que su padre no lo notara. Luego, moviéndose en silencio, se dirigió a su habitación. Se había convertido en algo natural. Su madre nunca salía de la cocina a esa hora mientras preparaba la cena y su padre siempre llegaba tarde. No pasó mucho antes de que Connie llegara a su cuarto. Qué raro, la dejé abierta. Connie nunca dejaba la puerta abierta. Su madre le había inculcado ese hábito, cerrar todas las puertas y tapar bien las ollas y sartenes. Al acercarse a su habitación con creciente preocupación, notó un olor extraño en el aire. Un olor metálico intenso. Con manos temblorosas, Connie empujó la puerta y una escena impactante se desplegó ante sus ojos. Sus libros de texto estaban esparcidos por el suelo y la habitación estaba cubierta de extrañas manchas rojas. Pero lo que más la sorprendió no fue el desorden. Fue la supuesta culpable. Sus mantas blancas estaban cubiertas de rojo y una niña estaba sentada sobre ellas, sosteniendo un cuchillo hacia su muñeca. De pronto, su visión se estrechó y su corazón empezó a latir desbocado. Antes de darse cuenta, ya estaba sujetando la muñeca de la niña. El fuerte olor a sangre invadió su nariz, haciéndola sentir náuseas. Había tanta sangre que su mano quedó completamente cubierta. Mientras Connie se debatía en un intenso torbellino interior, la niña simplemente la miró con su habitual expresión vacía. Frente a esos ojos, Connie solo pudo exprimir las siguientes palabras. ¿Qué estás haciendo? Capítulo 37. Alucinaciones realistas. Su habitación solitaria y la ropa antes blanca de Asa estaban ahora cubiertas de sangre. Connie solo podía contemplar la escena con los ojos temblorosos, negando la realidad frente a ella. Pero aunque la situación parecía preocupante, los pensamientos de Asa estaban muy lejos de la cautela o el miedo. Esto es tan divertido.
Su atención seguía centrada únicamente en su cuaderno, lleno de notas sobre su cuerpo. Contenía especificaciones detalladas de su anatomía Gemma, incluyendo el tiempo requerido para dispersar sustancias de su cuerpo, los segundos necesarios para la regeneración e incluso especulaciones sobre cómo se comportaría su cuerpo en condiciones extremas. Ahora podía estimar con precisión cuánto tardaría una parte de su cuerpo en regenerarse y cuánta energía podía gastar mientras mantenía su disfraz. El límite es sorprendentemente bajo. Si perdía un brazo, su disfraz desaparecería por completo. Si perdía una cantidad de sangre equivalente a la masa de una extremidad, la necesidad de recuperarse anularía la capacidad de mantener la forma de su cuerpo. Como resultado, volvería a ser una simple gema para regenerar por completo sus extremidades, un aparente sistema de emergencia. Teorizó que ese comportamiento ocurría porque la gema requería una cantidad mínima de energía para funcionar. Si ese límite se cruzaba, su cuerpo solo podía regenerarse después de regresar a su estado original de gema. Asa había realizado incontables experimentos, hasta el punto de sentir que cualquier pérdida adicional de sangre podría desestabilizar su forma. Esa inestabilidad ocurría porque su disfraz requería energía adicional para sostenerse, haciendo que el proceso de mantener su forma fuera aún más duro. Después de la sobrecarga, su cuerpo había cambiado. Antes, su piel podía soportar impactos considerables, pero ahora era tan frágil como la piel humana. Su gema apenas tenía la energía suficiente para mantener un cuerpo predeterminado. No lo había probado aún, pero sospechaba que si caía desde gran altura, sus huesos debilitados se romperían al instante. Vivía en un estado constante de carencia energética. Siempre que lograba reunir suficiente energía, esta era extraída de inmediato para recuperarse de la sobrecarga. Probablemente había muchos otros efectos secundarios que todavía no había descubierto, todo seguía siendo una hipótesis. Asa miró su cuaderno con orgullo. No puedo creer que haya realizado este experimento manteniéndome cuerda. En el pasado, cada vez que intentaba explorar un nuevo aspecto de su cuerpo, su curiosidad desbordante tomaba el control y la privaba de todo pensamiento racional. Pero tal vez, porque ahora era más consciente de sí misma y se había prohibido usar sus poderes, sus síntomas habían disminuido un poco. Seguía sintiendo el impulso de poner a prueba sus teorías, pero lograba resistirse mientras no pensara demasiado en ellas. Eso demostraba que el autocontrol era posible bajo las condiciones adecuadas. Asa cerró su cuaderno y miró su muñeca, que aún seguía sangrando. Desde la perspectiva de un extraño, se veía bastante serio, pero Asa no reaccionó. Había calculado la cantidad exacta que debía cortar, asegurándose de estar cerca de su límite, pero no tan cerca como para perder su disfraz. El hecho de que siguiera consciente probaba que sus cálculos eran correctos. Lejos de sentir repulsión por la escena, estaba emocionada al ver sus hipótesis validadas. Hoy fue un día muy productivo. Todos los experimentos estaban completos, y aunque quería seguir, sabía que sería peligroso ir más allá. Por eso Asa decidió eliminar las pruebas. Solo han pasado unas horas, pero no hace daño ser cautelosa. Sosteniendo una navaja cúter cerca de su muñeca, analizó la energía contenida en ella. Se evaporaría en 10 minutos, pero podía acelerar el proceso separando deliberadamente la energía. Hasta ahora solo había probado aplicaciones de energía, pero revertir el proceso no debería ser un problema. Asa estaba a punto de poner a prueba su teoría cuando ocurrió algo inesperado. La navaja cúter, que claramente estaba dentro del alcance de su análisis, desapareció de repente. Al mismo tiempo, una fuerza inmovilizó su mano. ¿Qué? Amplió el alcance de su análisis para entender mejor la situación, pero se arrepintió de inmediato. Una niña con el rostro pálido y sudoroso la miraba como si estuviera viendo a una paciente terminal. Detuvo su análisis e intentó de nuevo 3 veces más. Pero la imagen de la niña persistió en su mente. Eprazel debía mostrar la realidad en su forma cruda, así que no deberían intervenir elementos imaginarios. ¿Por qué estaba alucinando tan de repente?
Quizás sus habilidades no eran tan infalibles como parecían. Esto debe ser un efecto secundario de la pérdida de sangre. Tal vez mis emociones se están desestabilizando por la falta de energía. Supongo que fui complaciente al ignorar las consecuencias mentales del experimento. Racionalizó eso mientras observaba cómo la imagen de la niña se mostraba cada vez más angustiada. La razón por la que no se alarmó de inmediato era simple: Connie nunca regresaría a casa hasta muy entrada la noche. Por mucho que lo pensara, calculaba que solo habían pasado unas pocas horas desde que empezó sus experimentos. A menos que hubiera estado tan absorta que perdiera la noción del tiempo, no podía haber cometido semejante error. También estaba segura de haber cerrado la puerta. ¡Qué extraño! ¿Por qué está abierta la puerta? Aquella alucinación era mucho más vívida que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Quizás la excepcional capacidad del cerebro Gemma para almacenar imágenes de alta resolución permitía a su subconsciente crear visiones tan realistas. Incluso podía notar la presión sobre su muñeca. Lo que era aún más extraño era su incapacidad para mover la mano a pesar de sus esfuerzos. Shin. Una luz tenue empezó a emanar de su Gemma. Dos ojos redondos y ansiosos la miraban. La respiración de la niña era rápida y superficial, y su rostro estaba sonrojado. Por más que intentara racionalizarlo, ¿no era demasiado realista para ser una alucinación? Intentó hablar, pero Asa no pudo descifrar las palabras de la niña. Aún así, algo en lo más profundo de su ser le advirtió que si no actuaba ahora, algo grave ocurriría. En un momento de crisis, Asa dirigió una densa cantidad de energía hacia los labios y la mandíbula de Connie, esperando descifrar sus palabras a partir del movimiento, una técnica que había intentado dominar repetidamente con la enfermera María y en la que siempre había fallado. Extrañamente, esta vez funcionó con precisión. «Mamá». La voz fue lo bastante fuerte como para alcanzar incluso la audición apagada de Asa. En cuanto la palabra se registró en su mente, tuvo que enfrentar una verdad cruel. Había una alta probabilidad de que la Connie que tenía delante no fuera una simple alucinación. Y estaba completamente jodida. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fix del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.